Sí, Este, para obtener el beneficio habría que aprobar la PPA de matemática y la de comprensión comprensión. de texto. Sí. Eh, y otra cosa más era, ¿no? Y realizar cada uno de los cuestionarios autoevaluativos. ¿Bien? Como el que tuvieron ayer, que era de nociones de lógica. Realizar, ¿no? No aprobar. Acuérdense eso. Esas tres, digamos. Sí, esas tres van Nada a ser más. la condición. Sí. Ah, bien. Gracias, Carla. No, no, de nada. Entonces, ahora entramos a lo que es dentro del conjunto de los racionales. Uy, ahí se siguen agregando, chicos. Con esto lo voy a cerrar. Ahí está. Dentro de lo que es, para hacer el ejercicio 8 vamos a tener que volver al conjunto de los racionales para el tema de transformar una expresión decimal, ya sea periódica o no, a una fracción, ¿bien? Y luego las operaciones que se pueden realizar con fracciones. Bueno, una ya la estuvimos viendo cuando vimos potencia de potencia, que es el producto de fracciones, ¿bien? Que creo que entre la suma, resta, cociente y multiplicación es la más sencilla, ¿bien? Ahora, y nos quedaba pendiente el tema de poder expresar un número decimal a fracción, ¿bien? Uy, me fui muy arriba. Entonces, lo podemos hacer bien. Transformar un número decimal a fracción se lo puede hacer. Es suficiente con saber que los números decimales se obtienen al dividir un número por la unidad seguida de ceros, ¿bien? Entonces, en primer lugar tenemos a los números decimales, ¿bien? Ahí tenemos como ejemplo a 2,47, ¿bien? Entonces, 2,47 yo lo puedo transformar en o convertir en fracción, ¿bien? O llevarlo a fracción. Entonces, ¿qué me dice la regla? Me dice que en el numerador va a ir todo el número sin la coma, es decir, 247, y en el denominador la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales tenga el número, que en este caso son 2 y perdón, son 4 y 7, ¿bien? Es decir, el 1 seguido de 2 ceros, ¿bien? Por las cifras decimales que tiene el número. Entonces, este va a ser su correspondiente fracción de 2,47, ¿bien? Y lo mismo con 3,087. En el numerador colocamos todo el número sin la coma, que es 3087, y en el denominador acá hay que hacer una corrección, ¿no? ¿Dónde está mi lápiz? Aquí está. Entonces, en el denominador va a ir el 1 seguido por tantos ceros como cifras decimales tenga el número, que en este caso son 1, 2, 3. Bien, entonces va a ir seguido de 3 ceros. Bien, ahí corríjanlo. Está, bueno, está en el denominador está 10, pero en realidad es 1000. Bien, porque son 3 ceros que corresponden a las 3 cifras decimales que tiene el número. Bien, ah, bien. A ver, ahí. Entonces esa es la corrección que hay que hacer ahí. Bien, vamos aquí. Yo directamente voy a trabajar con esto que está escrito porque me llevó mucho tiempo para escribir todo esto cuando vimos anteriormente, ¿bien? Con el otro grupo, perdón. No sé por qué dije anteriormente. Entonces tenemos en primer lugar a los números decimales periódicos, ¿bien? Ay, perdón. Es más arriba. Acá. Tenemos en primer lugar a los números decimales, ¿bien? Así tenemos entonces el 2,47, que lo podemos escribir como todo el número sin la coma, que es el 247, dividido por el 1, seguido por tantos ceros como cifras decimales hay en la parte decimal, ¿bien? Es decir, 4 y 7. Entonces está seguida por 2 ceros, ¿bien? Luego tenemos al 3,087,
que escribimos todo el número, que es 3087, sin la coma, sobre 1 y seguido por tantos ceros como cifras decimales tenga la parte decimal. Entonces hay el 0, el 8 y el 7, entonces está seguido por 3 ceros. Bien. Y por último, como ejemplo, el 0,5 lo podemos escribir como 5, es decir, todo el número sin la coma, que es el 5. Ya saben que el 0 adelante de un número no tiene valor. Entonces, dividido por el 1 seguido por tantos ceros como cifras decimales, que en este caso hay una. Entonces, dividido en 10. Sacamos la quinta de 5 es 1 y la quinta de 10 es 2. Entonces tenemos el famoso 1 medio. Bien, 0,5 es 1 medio. Bien, que es el número decimal por ahí más usado, bien, más familiar para ustedes por ahí. Entonces, lo que dice la reglita es que el numerador es todo el número sin la coma y el denominador está formado por la unidad seguida por tantos ceros como cifras decimales. Bien, eso es lo que dice la reglita cuando tenemos los números decimales. Bien, y luego tenemos a los números decimales periódicos. Bien, números, tenemos entonces a los números decimales periódicos. Bien, ahí. Bien, entonces tenemos el primer caso, que es cuando tenemos un número con parte entera nula y el periodo a continuación de la coma. Bien, entonces eso va a ser el primer caso que vamos a tener acá. Bien, perdón, está entrando bien. Ahí está. Bien. Bueno, ahí respondo a la pregunta ahí que plantea bien. ¿Hay una regla para pasar un número decimal a fracción? Sí, bueno, la que dije recién. Entonces, por último tenemos aquellos números con infinitos decimales, ¿bien? Pero con la característica de que cada una o más cifras se repiten infinitamente, ¿bien? Que una o más cifras se repiten infinitamente. Estos números se los llama periódicos, ¿bien? El valor que se repite infinitamente y el valor que se repite infinitamente, periodo, ¿bien? Se llama periodo. El ejemplo de número periódico es 5,333, que es 5, y al 3 le ponemos el sombrerito, que eso indica que el 3 se repite infinitamente, ¿bien? Ahí lo voy a borrar. Bien. Esperen que se está agregando. Ahí está. Entonces dice, ¿dónde se repite una sola cifra, que en este caso es el 3, a la cual se le llama periodo? Otros ejemplos son, por ejemplo, el 0,545454, que en este caso las cifras que se repiten son el 5 y el 4. Bien, entonces lo puedo escribir como 0,54 y el 54 va a estar afectado por todo el periodo. Bien, el 5 y el 4 sombrerito. Bien, otro ejemplo es el 12,9371371. Entonces eso se lo puede escribir como 12,9 y 371, que son las cifras que se repiten. Bien, es decir que es el periodo del número. Bien, los números periódicos. Disculpe. Sí. Están pidiendo ahí que si puede hacer zoom a lo que está compartiendo. Quizás ellos no pueden verlo bien. Ah, bien. ¿Lo que es la pizarra o lo que es el archivo? O todos, digo. A ver. Creo que el archivo de PDF. A ver. Ahí está bien, chicos. Sí. ¿Están con el celular, chicos? Parece que no se ve. Bien.
Entonces tenemos eso, ¿bien? Los números periódicos también pueden ser llevados a fracción. Es decir, que también son números racionales, ¿bien? Eso acordándonos de un poco del tema de la definición del racional. Acuérdense que el número racional es un número que se lo puede expresar como cociente de dos números enteros donde el denominador es distinto de cero, ¿bien? Es por eso que este tipo de números, ya sea los decimales o los periódicos, se los puede transformar en fracción, es decir que son también números racionales, ¿bien? Entonces veamos cómo hacemos esto, ¿bien? Para ello vamos considerando distintos casos, ¿bien? En primer lugar, a ver, voy a poner un poquito más, ahí está. En primer lugar tenemos un número con parte entera nula y periodo a continuación de la coma, ¿bien? Es decir, que la parte entera, bueno, acá yo lo voy a poner, ¿dónde está? Aquí. Tenemos entonces este número, ¿no? 3 va a ser la parte entera, ¿bien? Eso recordando, por ahí no se acuerdan de la descripción del número decimal, ¿bien? Es la parte entera. Y luego lo que sigue después de la coma es la parte decimal, ¿bien? Bien. Entonces, por ejemplo, queremos llevar a fracción el número al cual llevamos p, ¿bien? Que es 0,27272727, ¿bien? Entonces ahí fíjense que las cifras que se están repitiendo son 2 y 7. Entonces, seguimos con el siguiente procedimiento. P va a ser ese número entonces, ¿bien? 0,272727, que lo podemos escribir como 0,27 y eso está afectado por el periodo, porque son esas dos cifras que se repiten infinitamente, ¿bien? Entonces, lo que se hace, el procedimiento a seguir es multiplicar a P por la unidad seguida de tantos ceros como cifras tenga el periodo, ¿bien? Entonces, tiene dos cifras, entonces por eso se lo multiplica por el 1 seguido de dos ceros, ¿bien? Que es el 100. Entonces, 100 por P va a ser igual a 27,272727, ¿bien? Así infinitamente. Entonces, ¿cuál es el objetivo de hacer este producto? Es armar otro número con la misma parte decimal, acuérdense, la misma parte decimal que P, y así al restarlo se elimina la parte decimal, ¿bien? Entonces fíjense que cuando hacemos 100p menos p va a ser 27,272727 menos 0,272727, y entonces la parte decimal se va a ir, ¿bien? Cuando se haga esa resta. Entonces lo único que me está quedando es la resta de la parte entera. En este caso 27 menos 0 es 27, ¿bien? De esa manera entonces tenemos 100p menos p es igual a 99p, que es igual a 27. Entonces, por lo tanto entonces a ver, voy a sacar la pieza ahí un ratito. Por lo tanto, el número p que yo quería expresar como fracción va a quedar entonces. Fíjense que de la expresión que teníamos anteriormente, que es 99p, si quiero despejar p, va a ser igual a 27 dividido en 99, ¿bien? Por lo tanto, esa va a ser entonces su correspondiente fracción, ¿bien? 0,272727 se lo puede expresar como la fracción 27 dividido en 99, ¿bien? O sobre 99. Entonces, si hacemos un poco de memoria, obtengo el resultado esperado, ¿bien? Eso nos recuerda una regla que por ahí ustedes conocen de secundario, que me dice que en este caso el numerador es el periodo y el denominador está formado por tantos 9 como cifras tenga el periodo. En nuestro caso son 2 9 porque son dos cifras
que conforman al periodo. Bien. Entonces aquí estamos, ¿dónde está? En el primer caso, que lo llamamos A. Bien, estamos dentro de los números decimales periódicos y en el caso de que tenemos un número con parte entera nula y el periodo de continuación de la coma. Bien, entonces ahí tenemos como ejemplo al 0,27, que es 27 sobre 99. Bien, bueno, esto lo voy a borrar para que no se preste confusión. Lo puse sin querer hace rato. Bien, a ver, entonces tenemos ahí otro número, el 0,2125, bien, que es el periodo. Entonces 125 dividido en 999. Bien, entonces, ¿qué me decía la regla? El numerador es el periodo y el denominador está formado por tantos 9 como cifras tenga el periodo. Bien, esa es la reglita en ese caso, de que tengamos un número con parte entera nula y el periodo a continuación de la coma. Bien, luego tenemos otro caso que es el otro caso que tenemos es cuando el número con parte entera no nula y el periodo a continuación de la coma. Bien, entonces tenemos ahí, por ejemplo, al 17,316316,316,316. Bien, trabajando de la misma forma que habíamos hecho el caso anterior y buscando eliminar por eso la parte decimal, lo que vamos a hacer es P va a ser ese número. Bien, 17,316316, que es justamente 17,316, y eso afectado por el periodo. Bien, que es lo que se repite infinitamente. Entonces, lo que hacemos es ahora fíjense que el número posee un periodo con 3 cifras, bien, que son el 3, el 1 y el 6. Por eso se va a multiplicar por 1000, bien, el 1 seguido por tantos ceros como cifras periódicas tenga el número, bien, que son 3, 1 y 6. Entonces, multiplicamos a P por 1000, bien, y en ese caso nos va a quedar 17.316,316,316,316, bien. Entonces, una vez que hacemos eso, hacemos la resta de 1000p menos p. Entonces 1000p menos p me da 999 por p. Bien, y luego restamos. Bien, restamos 17.316,316, bueno, se repite infinitamente, menos 17,316. Entonces ahí fíjense que de nuevo, al hacer estas restas, se deshacemos de la parte decimal, que es lo que se busca. Bien, entonces al restar se va la parte decimal y únicamente me queda la resta de la parte entera, es decir, 17.316 menos 17. Bien, y eso me da igual a 17.299. Bien, y eso era 999p. Bien, así por lo tanto tenemos que P va a ser igual entonces a 17.299 dividido en 999. Bien, eso va a ser entonces la conversión de P a fracción. Bien, eso es en el caso que vamos a tener entonces. Profe, ¿puedo volver un ratito? ¿Sí? Se acopló ahí el micrófono. No sé. Creo que dijo si puede volver un poquito a lo de recién. ¿Qué parte sí decime? A ver.
si no me escribe nada. No sé qué parte quiere que volvamos a ver. Así que me estaba preguntando. Ah, perdón. Entonces ahí tenemos eso, ¿no? ¿Ahí está bien o subo más arriba? No sé si... Esto de todo modo está en la cartilla teórica, ¿no? Acuérdense. A ver. Ah, bien. Vos decime entonces cuando termines, no sé si... Esta parte que está colocada en la cartilla justamente es, volviendo al tema de la justificación de por qué se hace esa regla, ¿bien? De pasar decimales periódicos a fracción, ¿bien? Ah, bien. Mejor, a ver. Profe, una consulta. ¿Por qué era negativo cuando ahí le pasan el 17,316? ¿Eso por qué es negativo? No, eso es por las reglas, ¿bien? La regla dice que nosotros, ¿qué es lo que se busca? Que se deshacerse de la parte decimal, ¿bien? Es decir, lo que sigue después de la coma. Es por eso que nosotros vamos a hacer las restas, ¿bien? Entonces, ¿cómo nos deshacemos de la parte decimal? Haciendo la resta de 1000p menos p, ¿bien? Entonces, de esa forma, al restar esos dos números, se va la parte decimal, ¿bien? Porque si restamos todo este número menos este, se va a ir, ¿bien? Todo lo que está después de la coma se va a cancelar, ¿bien? Y por eso queda únicamente la resta de las partes enteras, ¿bien? Esto es por la justificación en sí, ¿bien? Entonces, ¿qué dice cada una de estas reglas? Se hace la resta para justamente, a partir de los números que nosotros obtenemos, deshacerse de la parte decimal, ¿bien? En este caso, de la parte que se está repitiendo. Y de esa manera, encontrar quién va a ser P, ¿bien? En su forma fraccionaria, ¿bien? No sé si te respondí lo que me estabas preguntando. Sí, profe, gracias. Ah, bien. Entonces, estábamos en el caso B, ¿bien? Un número con parte entera no nula y el periodo a continuación de la coma, ¿bien? Entonces tenemos estos dos ejemplos, ¿bien? 17,316 y eso es lo que se repite, ¿bien? El periodo. Entonces, ¿qué me dice la regla? ¿Bien? Regla que nosotros conocíamos por ahí del secundario, ¿bien? Nos dice que el numerador es todo el número sin la coma, ¿bien? En este caso, 17.316. Menos la parte entera, ¿bien? La parte entera es 17. Entonces tenemos 17.316 menos 17. Y el denominador está formado por tantos 9 como cifras tenga el periodo, ¿bien? Entonces son 3 cifras que tiene el periodo, entonces son 3 9, 999. Entonces la resta de 17.316 menos 17 va a ser 17.299 sobre 999, ¿bien? Aquí hay otro número, el 8, 1, 2, y eso es el periodo, ¿bien? Entonces la regla que me dice es todo el número sin la coma, es decir, 812 menos la parte entera, ¿bien? Que en este caso es 8, ¿bien? Entonces 812 menos 8 sobre el denominador está formado por tantos 9 como cifras tenga el periodo, que en este caso son 2, entonces dividido en 99. Entonces 812 menos 8 es 804 dividido en 99, ¿bien?
Y eso es básicamente lo que tenemos en el caso B, que es en el caso de que el numerador, tengamos el número, perdón, con parte entera no nula y el periodo a continuación de la coma. Bien. Y luego ya vamos al último caso, que es el más complicado de todos. Y es en el caso de que existen cifras luego de la coma y antes del periodo. Bien. En este caso el trabajo, bueno, como dice, es mayor. Bien. Entonces yo tengo el número 1,29363636. Entonces ahí pueden fijarse que lo que se repite es el 3, 6, ¿bien? Entonces, ahí tenemos una cifra luego de la coma y antes del periodo, que en este caso va a ser 2 y 9, ¿bien? Entonces, lo primero que debemos hacer es llevar al número a uno de los casos anteriores, ¿bien? Es decir, que el periodo esté a continuación de la coma, ¿bien? Entonces yo necesito cortarlo al número aquí, ¿bien? De manera que el periodo quede exactamente después de la coma, ¿bien? Entonces, ¿cómo hacemos eso? El número P, entonces, es ese número, ¿no es cierto? El 1,29363636, ¿bien? Que se lo escribimos como 1,29 y 36, que va a ser el periodo, ¿bien? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para correr la coma hasta este lugar? Es decir, que me quede exactamente delimitado el periodo después de la coma, ¿bien? Entonces, de esta forma lo vamos a llevar al segundo caso, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos por la unidad seguida de tantos ceros como cifras haya entre la coma y el periodo, que en este caso son 2, el 2 y el 9, ¿bien? Entonces, por eso lo multiplicamos a P por 100, ¿bien? Al multiplicarlo por 100, entonces me da 129,363636. Y ahí nos va a quedar entonces el periodo después de la coma, ¿bien? Que es lo que queríamos. Bueno, luego a continuación, lo que vamos a hacer va a ser multiplicar 100p, es decir, el número que teníamos anteriormente, por 100, ¿bien? ¿Por qué lo vamos a multiplicar por 100? Porque ahora queremos todo el número forme parte de la parte entera, es decir, 12.936, ¿bien? Al multiplicar 100 por 100p me va a dar 12.936,363636, ¿bien? Bueno, ya saben que 100 por 100 es 10.000 p, que es igual a ese número, ¿bien? Uy, perdón ahí. Entonces, ahora sí, para deshacernos de la parte decimal, entonces lo que vamos a hacer va a ser hacer la resta de 10.000p menos 100p, ¿bien? Entonces, esa resta me va a dar, a ver, lo voy a poner acá. Ay, perdón, ahí. Aquí. ¿Dónde está? Aquí arriba. Entonces, 10.000p era 12.936,36. Ay, no sé por qué estaba poniendo 9. Es 36, bueno, y así. Menos 100p. 100p era, a ver, arriba lo teníamos, era 129,36, bueno, y así sigue infinitamente. Entonces, cuando restamos estos dos, que es el resultado de 10.000p menos 100p, entonces nos va a quedar, se va a ir toda la parte decimal, fíjense bien, que es justamente lo que se busca con cada una de estas reglitas. Se va a ir toda la parte decimal. Bien.
Y entonces únicamente me queda la resta de la parte entera, es decir, 12.936 menos 129, ¿bien? Que es lo que tenemos acá. Entonces, 12.936 menos 129 es igual a 12.807, ¿bien? Y entonces de ahí tenemos que, bueno, la resta de 10.000 menos 100 es igual a 990, ¿bien? 9.090, no sé por qué dije 990. 9.090 igual a 12.807. Y entonces ahí podemos despejar P. P a qué va a ser igual a 12.807 dividido en 9.000, ¿bien? Y ahí entonces lo pasamos a fracción, ¿bien? A este tipo de números que van a ser los, ¿cómo lo llama acá? Existen cifras luego de la coma y antes del periodo. A ese tipo de números, ¿bien? Que va a ser el último que vamos a ver. A ver, no sé si... Ahí está. Ahí. Bien, y ese va a ser el último procedimiento que vamos a ver, que justifica justamente de lo que es las reglas, ¿bien? De conversión. Bien, ahora vayamos entonces a lo que dice la regla que nosotros conocíamos del secundario, ¿bien? Estamos ahí en el último caso, ¿bien? Nos dice que existen cifras luego de la coma y antes del periodo, ¿bien? Ahí tenemos entonces al 1,29363636, ¿bien? Que es lo que es periódico, ¿bien? Entonces, ¿qué me dice la regla en ese caso? El numerador es todo el número sin la coma, que es en este caso 12.936, menos lo que no forma parte del periodo, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que no forma parte del periodo? El 1, el 2 y el 9, es decir, 129. Hacemos esa resta en el numerador. Y en el denominador es... el denominador está formado por tantos 9 como cifras tiene el periodo, es decir, 3 y 6 son dos cifras decimales periódicas, entonces 2 9, y tantos ceros como cifras hay después de la coma y antes del periodo, es decir, tenemos el 2 y el 9, entonces va seguida por dos ceros, ¿bien? Entonces, el resultado de hacer la resta de 12.936 menos 129 es 12.807 dividido en 9.900, ¿bien? Y ese sería su correspondiente fracción, ¿bien? Y ese sería en sí las reglas que vamos a tener para la conversión, ya sea de números decimales o, en este caso, que son estos tres, de los números decimales periódicos, ¿bien? Ahora, ¿dónde está? Aquí. Bueno, luego, ¿qué son números decimales justamente? ¿Bien? ¿Dónde está? Aquí. Ahí recordamos un poco de lo que es el tema de los racionales. Se formaba por los enteros, los fraccionarios y los periódicos, ¿bien? Los periódicos recién lo acabamos de ver, de cómo lo transformamos y justamente en una fracción. Entonces se corresponde con lo que es la definición de número racional. Es decir que se puede escribir como cociente de dos números enteros con denominador distinto de 0, ¿bien? Y luego tenemos las operaciones que se pueden realizar con fracciones, ¿bien? Que tienen su propio mecanismo. Tenemos la suma y resta de fracciones, ¿bien? Bueno, ahí dice suma, pero la engloba a las dos, ¿bien? A la suma y resta. Entonces, nos dice, sea dos fracciones A y B, y A sobre B, perdón, y C sobre D. Para sumarlas hay varias formas de hacerlo, ¿bien? Eso es cierto, hay varias maneras de hacerlo. Una de ellas es recordar que si las fracciones poseen igual numerador, se realiza la suma o resta de los numeradores.
De esta forma, para llevar a todos los denominadores a un mismo valor, primero se busca cuál es el mínimo común múltiplo entre ellos. Bien, ya vamos a volver enseguida con este tema del mínimo común múltiplo entre ellos. Bien, entonces lo que nos dice la primera parte es que hay fracciones que si yo las sumo, por ejemplo 2 tercios más 5 tercios, entonces tiene la particularidad de que tienen el mismo denominador. Bien, entonces es el mismo denominador que es 3 y opero, en este caso que es la suma, hago la suma de los valores del numerador. Bien, 2 más 5 y eso me va a dar entonces igual a 2 más 5 es 7 tercios. Bien, y lo mismo pasa con la resta. Bien, si yo tengo, por ejemplo, 1 quinto menos 4 quintos, escribo el mismo denominador, que es 5, y hago la operación entre los numeradores, es decir, 1 menos 4. Bien, entonces 1 menos 4 es menos 3 quintos. Bien, ahí. Entonces eso es lo que me dice la primera parte. Bien, cuando vemos la suma o resta de fracciones. Bien, entonces ¿qué pasa ahora en el caso de que no suceda eso? Bien, ¿qué es lo que pasa en este ejemplo que tenemos aquí? Tenemos 2 tercios más 5. Bien, entonces nos dice que en ese caso se busca cuál es el mínimo común múltiplo. Bien, en este caso el mínimo común múltiplo va a ser 3 si observamos los denominadores. Bien, entonces ¿qué hacemos nosotros? A 5 lo vamos a multiplicar por 3 y al denominador, que en este caso es 1, también lo vamos a multiplicar por 3. Bien, es lo que tenemos acá abajo, aquí. Bien, entonces aquí tenemos la justificación de por qué se hace eso. Bien, ¿por qué vamos a multiplicar a 5 y a 1 por 3? Que es lo que está en el denominador. Bien, fíjense entonces, si tenemos 5 sobre 1, ahí lo separamos. Esto es 3 dividido en 3. Ya saben que 3 dividido en 3 es 1. Bien, y 5 tercios por 1 es 5 tercios, porque el 1, acuérdense que es el neutro del producto. Bien, entonces por eso es que podemos hacer eso. Bien, o sea, multiplicar tanto el numerador como el denominador por 3, porque lo que en realidad estamos haciendo es multiplicarlo por 1. Bien, es como le digo yo, el 1 disfrazado. Bien, es por eso que no modifica al número 5. Bien, a este número no lo modifica. Bien, porque lo que estamos haciendo en realidad es multiplicarlo por 1. Bien, entonces cuando hacemos eso, es decir, multiplicamos a 5 por 3 y al denominador 1 por 3, tenemos 5 por 3 es 15 y 1 por 3, 3. Bien, y ahí fíjense que obtenemos lo que estábamos haciendo en primer lugar. Bien, es decir, tenemos sumas cuyo denominador es el mismo. Bien, entonces ¿qué tenemos que hacer? Escribir el mismo denominador y hacer la operación, en este caso la suma entre los valores del numerador. Entonces 2 más 15 es 17 tercios. Bien, entonces es una forma de realizar la suma. Bien, y aquí tenemos la resta. Bien, tenemos 3 cuartos menos 5 octavos. Bien, entonces buscamos el mínimo común múltiplo, que en este caso va a ser 2. Bien, a 4 lo puedo escribir como 2 por 2 y a 8 como 2 por 4. Bien, entonces 2 va a ser el común mínimo común múltiplo. Bien, entonces en ese caso lo que vamos a hacer es multiplicar la primera fracción, el numerador por 2 y el denominador por 2. Bien, en ese caso es decir que estamos multiplicando por 1, ¿no? Acuérdense esto.
Es decir que hacemos 3 por 2, eso es 6, y 4 por 2 es 8, ¿bien? Entonces, nuevamente ahí tenemos una resta de fracciones que tienen el mismo denominador. Entonces, escribimos el mismo denominador y hacemos la resta de los numeradores. 6 menos 5. 6 menos 5 es 1 sobre 8, es decir, obtengo 1/8, ¿bien? Entonces, volviendo acá. Como dice ahí, esa es una de las formas de realizar, ¿bien? Ya sea la suma o la resta, ¿bien? Buscar que se transforme en una fracción de igual denominador que la otra, ¿bien? Y para eso se la multiplica por 1. Suma y resta, ¿no? Suma y resta. Bien, yo le voy a mostrar otra que viene de lo que creería que usualmente hacían en el secundario. Bien, entonces nos dice que se basa en una propiedad. Bien, nosotros tenemos AB más C sobre D. Entonces, ¿qué me dice la regla? Que el denominador va a ser el producto de los denominadores B por D, y el numerador va a ser A por D menos C por D. Bien, en otras palabras, entonces el denominador común va a ser el producto de B por D. Ahí se ve como medio raro. Ahí está. Y el numerador, perdón, va a ser el producto de A por D menos B por C. Bien. Entonces esa es una manera de que yo me manejo para poder hacer ya sea la suma o resta de fracciones. No sé por qué puse menos ahí. Más, ¿bien? Entonces ponemos las mismas operaciones que están en la cartilla teórica, 2/3 más 5, ¿bien? Acuérdense, aquí es como si estuviera el 1 ahí abajo, ¿bien? Entonces tenemos acá 3 por 1, que es 3, ¿no? Entonces 3 por 1, 3. Escribo directamente el 13. Ahí. Bien. Entonces eso es lo que tenemos en el denominador. Ahora, tenemos, hacemos el producto de A por D, ¿bien? Es decir, 2 por 1, ¿bien? 2 por 1 más el otro producto que es 3 por 5, ¿bien? 3 por 5. Entonces eso me da 2 por 1, 2 más 3 por 5, que es 15. Entonces 2 más 15 es 17 tercios, ¿bien? Entonces este en sí es la forma formal, si se lo podría decir, de la suma y resta que por ahí ustedes manejaban en el secundario, ¿bien? Ahí la vuelvo a poner. ¿Cómo era que operaban? Entonces, ¿qué tenemos en el denominador? Tenemos 3, entonces ese va a ser el común denominador. Luego hacemos 3 dividido en 3, eso me da de 1, y a 1 lo multiplicamos por 2, ¿bien? 1 por 2. Más, aquí es como si tuviera el 1, entonces hacemos 3 dividido en 1 está de 3, y 3 por 5, 3 por 5 es 15, ¿bien? Bueno, ahí se lo escribo. Entonces 1 por 2 es 2, más 3 por 5, 15 sobre 3. Y eso me da entonces 17 tercios, ¿bien? Como les decía yo, la forma en que se hace la suma de esta manera es la manera formal de, por ahí ustedes vieron la suma y resta de fracciones, de esta manera, ¿bien? Como dice ahí, hay distintas formas de hacerlo, bueno, y todas son válidas, ¿bien?
Ahora vamos a lo que es el producto, que como le dije hace rato, esa operación ya la tuvimos viendo cuando vimos potencia de potencia. Bien, ¿qué es lo que dice el producto o multiplicación de fracciones? En esta operación, para obtener el resultado final, se multiplican los numeradores entre sí para hallar el numerador final y los denominadores entre sí. Bien, si queremos simplificar, se simplifica numeradores con denominadores. Bien, esto es importante de que siempre lo tengan en cuenta. Si se simplifica, acuérdense, siempre numeradores con denominadores. Bien, entonces ahí tenemos el producto. Bien, bueno, antes de eso hagamos una más sencilla, por así decirlo. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, 1/2 por 4/3. Bien, entonces nos dice que multipliquemos numerador por numerador. 1 por 4. Bien, y el denominador tenemos 2 por 3. Una vez que multiplicamos numerador con numerador, denominador con denominador, dice que simplifiquemos. Bien, si queremos simplifiquemos, pero simplifiquemos numerador con denominadores. Bien, entonces, ¿qué puedo simplificar acá? 2, sacamos la mitad, y 4 va a ser 2. Entonces tenemos 1 por 2 sobre 1 por 3. Y esto es igual a 2/3. Bien, entonces luego también hay otra forma si no quieren simplificar. Bien, y hacerlo sobre el resultado final. Entonces tenemos 1 por 4 es 4, y 2 por 3 es 6. Bien, entonces esta fracción se la puede simplificar. Sí, que podemos sacar la mitad. Entonces la mitad es 2 y la mitad es 3, entonces es 2/3. Bien, así son distintas maneras de cómo se puede ver un producto. Bien, entonces por ahí, aquí le quería mostrar eso porque por ahí al multiplicar estas tres fracciones, fíjense que se va a quedar un número muy grande. Bien, si yo lo quiero hacer de la segunda manera que le mostré aquí. Bien, va a quedar un número bastante amplio. Ahora entonces lo hacemos de la primera manera, es decir, multiplicamos numeradores, multiplicamos denominadores, y una vez que multipliquemos, simplifiquemos numeradores con denominadores. Bien, entonces ahí simplificamos 5, sacamos la quinta de 15 es 3. Aquí sacamos la mitad de, la cuarta parte de 4, que es 1, y la cuarta parte de 8, que es 2. Y por último, la séptima de 7 es 1 y la séptima de 21 es 3. Bien, entonces me queda 1 por 2 por 3 en el numerador. Y en el denominador me queda 1 por 1 por 3. Bien, aquí nuevamente simplificamos 3 con 3. Entonces tenemos 1 por 2, 2, y 2 por 1, 2. Y 1 por 1 es 1, y 1 por 1, 1. Bien, entonces me queda 2 dividido en 1, es igual a 2. Bien, y ahí tenemos entonces el producto o multiplicación de fracciones. Luego tenemos la última operación, que va a ser el cociente. Bien, hoy ahí se subió demasiado. Es la última operación que tenemos, el cociente de fracciones. Bien, cuando se divide en fracciones se obtiene una nueva fracción cuyo numerador es el producto de los extremos y su denominador es el producto de los medios. Bien, así entonces tenemos este cociente. Bien, 2/3 dividido en 4/9. Bien, entonces ¿cómo dice que realicemos esta operación? Entonces el numerador dice que va a ser el producto de los extremos. Bien, es decir, 2 por 9. Y el denominador va a ser el producto de los medios. Bien, es decir, 3 por 4. Bien, eso vamos a tener el denominador.
Bien. Entonces tenemos el producto, en el numerador el producto de los extremos, 2 por 9, y en el denominador el producto de los medios, 3 por 4. Bien. Entonces ahí tenemos un producto, simplificamos numeradores con denominadores. Entonces simplificamos, la mitad de 2 es 1, la mitad de 4 2, la tercera parte de 3 es 1, la tercera parte de 9 es 3. Entonces tenemos 1 por 3 sobre 1 por 2. Entonces 1 por 3 es 3 y 1 por 2, 2. Es 3 medio. Bien. Entonces, luego nos dice, si quisiéramos simplificar, se simplifica numerador con numerador y denominador con denominador en ambas fracciones. O numerador con denominador en la misma fracción. Bien. Otra forma que puede llevar a menos error es simplificar una vez se haya realizado el producto de los extremos y de los medios, tal como figura en el ejemplo. Bien. Y nos dice que a ver, en este caso es muy importante establecer algunas reglas que de no seguirlas no puedo llegar a un resultado incorrecto. Bien. Entonces dice, llevamos raya de fracción principal a la que indica qué fracciones se dividen entre sí. Esta raya se encuentra a la altura del signo igual. Bien. Esa es una aclaración importante, acuérdense siempre. La línea de fracción, es decir, lo que indica división de dos fracciones, es la que se ubica inmediatamente al lado de lo que es el signo igual. Bien. Entonces acá estamos diciendo 2/3 dividido en 5. Bien. Eso sí, acuérdense, es muy importante. Y otra característica, bueno, que aquí no es tan notoria, un poquitito, nada más se le ve la diferencia. Dice que es un poco más larga de las demás. Bien. Es decir, la que denotan fracciones. Bien. Ahora dice que cuando hablamos de otras rayas de fracción nos referimos a la de cada una de las fracciones. Bien. Entonces esa más que nada es como una aclaración que se le hace para que no se confunda. Bien. Entonces acuérdense, la raya que está al lado del igual es la que indica la operación división. Bien. Mientras que las otras son propias de las fracciones. Bien. Bueno, entonces tenemos eso. Esa más que nada son aclaraciones que se le hacen. Bueno, acá al costado lo voy a poner yo otras maneras en que se puede hacer un cociente. Y por ahí ya lo estuvieron manejando también, ¿no? Tenemos lo mismo, ¿bien? Es 2/3 dividido en 4/9, ¿bien? Es ese cociente que tenemos aquí. 2/3 dividido en 4/9, ¿bien? Bien. Una forma de hacer el cociente me dice que yo simplifique numerador con numerador y denominador con denominador. Bien. Entonces fíjense que esto efectivamente se puede realizar. Bien. Simplifico el 2 con el 4 y 3 con 9. Bien. Sacando ahí la tercera parte. Una vez que hacemos eso, en el cociente, acuérdense, hacemos lo que es el producto cruzado. Bien. Entonces, con los resultados obviamente, ¿no? Entonces en el numerador va a ir este producto, ¿bien? El 1 por 3, 1 por 3, ¿bien? Y en el denominador va a ir el otro producto, que es 1 por 2, ¿bien? 1 por 2. Entonces tenemos 1 por 3, 3 y 1 por 2, 2. Entonces me da 3 medios, ¿bien? Que es el mismo resultado que obtuvimos anteriormente. Bien. Otra forma de verla es, tengo 2/3 dividido en 4/9. Bien. Entonces, ¿cómo dice esta forma de realizar el cociente? Escribo la misma fracción que 2/3. Bien. Y la transformo en multiplicación. Entonces, ¿cómo la transformo en multiplicación? Invierto la segunda fracción, es decir, por lo que estamos dividiendo. Entonces, 4/9 pasa a ser 9/4. ¿Bien?
Entonces, de aquí ya hago lo que es el producto de fracciones, ¿bien? Es decir, multiplico numerador por numerador y denominador por denominador, ¿bien? Y simplifico. Obviamente, numerador con denominador, ¿bien? Saco la mitad, esto es 1 y 3, ¿bien? Entonces tenemos 1 por 3 y 1 por 2 y me da entonces 3 medios, ¿bien? Entonces esas son distintas maneras que por ahí vieron el tema del cociente de fracciones, ¿bien? Y con eso ya terminaríamos. A ver, les dejo con Mayra para que hagan alguno de estos. Obviamente fíjense que son bastantes, así que elijan, como se dice, sabiamente. Entonces, acuérdense que aquellos ejercicios donde tengan, como en este caso, un número decimal, no sé por qué se puso así, un número decimal periódico, hay que pasarlo a fracción, ¿bien? Entonces, cada uno de los puntos donde haya, aquí fíjense en el I, son todos números periódicos, ¿bien? O decimales, son números todos decimales, ¿bien? Hay que pasarlos todos a fracción y recién operar, ¿bien? Entonces ahí le dejo con Mayra para que hagan algunos. Ahí ya estaban pidiendo. Ahí ya tienen pedidos. Bueno, buen día. Ya quieren hacer. Bueno, Ya vamos a pusieron hacer ahí. Sí, ya, ellos ya quieren empezar. Hagamos el de entonces, a pedido de Laura. Bueno, como ustedes saben, si hay algún problema, si me equivoco en algún signo, me avisan, ¿no? Por favor. Bueno, acá les coloqué el ejercicio 8, la consigna, que es resolver los siguientes ejercicios combinados nombrando las propiedades utilizadas. Ahora hay que usar la combinación de todas las propiedades que estuvimos viendo a lo largo de estos días, ¿no? Ya es como jugar con todo lo que vimos. Bueno, voy a copiar el D, es el que pidió Laura. Ahí creo. Ay, sí, justo me salió. Espero que no me salga cortada la raíz. Ah, no, está bien. Ahí está. ¿El D era, no? Sí. Bueno, entonces, cuando realizamos los ejercicios combinados, tenemos que recordar esto que nos enseñaban los profes en el secundario, en los primeros años, que era que las operaciones de... Bueno, voy a colocar eso, ¿no? Recordar que las operaciones de suma, cuyo símbolo es este, ¿no? Y resta, son las que me separan los términos. Entonces, de esta manera voy a tener, para que lo tengamos en cuenta, para no confundir o para no operar de manera errónea mezclando términos. En este caso en particular no tengo un solo término, ¿sí? Tengo un solo término, pero dentro de este solo término tengo dos factores, ¿sí? Este es un factor y este otro factor. Dentro del segundo factor sí tengo dos términos que es importante que los distingamos. Este que está acá es uno y este que está acá es otro. Y bueno, y este es uno solo, así que no habría que separar nada ahí. Bueno, entonces vamos a empezar. Con el primer término, con el primer factor, perdón, no puedo hacer mucho, ¿no? Porque son la... Ah, no, sí puedo sumar. Bueno, entonces acá al costado yo voy a ir haciendo los cálculos auxiliares y ustedes van a ir ayudando. Cálculo auxiliar. Menos 5 sextos más 1. ¿Sí? Bueno, acá yo en realidad la profe les dio varias maneras de sumar y de restar. Ustedes se quedan con lo que a ustedes les parezca más cómoda, ¿no? En el caso mío, yo particularmente, depende del caso, utilizo uno o utilizo otro. En este caso, como yo sé que uno lo puede expresar como 6 sextos, me es más sencillo realizar eso, ¿no? Expresar el 1 como 6 sextos
Entonces, que sería el primer caso que les dio, me quedaría así. Entonces, directamente esto es una suma de fracciones con el mismo denominador. Sabemos que tenemos que hacer menos 5 más 6 y el denominador se mantiene. Y esto es igual a menos 5 más 6, 1, ¿no? 1/6. Entonces, esto que está acá, vamos a ir colocando así, es 1/6. Bueno, entonces, ¿cómo justificamos este paso? Bueno, colocamos por suma de fracciones, ¿sí? O por definición de suma en Q. El problema aquí es que tengo muchas cosas que poner y poco espacio. Espero que me entre acá. Voy a ver la manera de colocar los cálculos y de que no se me mezcle con la justificación, ¿sí? Ya voy a ver la manera en la que hago eso. Voy a tratar de escribir pequeño. Bueno, acá tengo un sexto y luego viene todo este corchete, ¿no? Que lo voy a copiar porque si no voy a demorar un montón. Lo voy a cortar y lo voy a copiar. Todo este corchete viene a continuación. Sería ahí. Listo. Bien. Entonces seguimos. Ya tengo un sexto y ahora vamos a trabajar con este corchete grande. Como dijimos, este está separado en dos términos a través del signo menos, así que vamos a ir trabajando primero con esta parte de la división. Bien. Tengo menos 1/2 al cuadrado por menos 1/2 al cubo. ¿Qué se les ocurre hacer para simplificar esto? Ahí, Mayra, Sí. acuérdense que el producto y el cociente tienen el mismo valor, ¿no es cierto?, de operación. O sea, están en el mismo rango. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Siempre acuérdense que se resuelve de izquierda a derecha, ¿bien? No sé si vos lo ves, Mayra. A ver. Bueno, en ese caso, acá Claro. sí. O sea, está mal decir que yo resuelva el cociente, por ejemplo, de menos 1/2 al cubo dividido en todo lo que es raíz, ¿bien? Eso ya va a dar otra Claro, cosa, o sea, no ¿bien? podrías resolver esto, digamos. Claro, Si no, exactamente, ¿bien? así no, Entonces, siempre si no acuérdense queda de derecha eso, porque la ¿bien? multiplicación y la Sí, división tienen la misma jerarquía. sí, la Ahí, ¿no? misma jerarquía, exactamente. Entonces, acuérdense que cuando pase eso, Gracias. siempre se resuelve de izquierda a derecha. En este caso, hay que resolver primero el producto, ¿bien? Eso le quería aclarar. Bien, muchas gracias. Bien, re importante eso, ¿no? Así que recuerden, sí, en el caso del producto y la división, como tienen la misma jerarquía, entonces lo voy a considerar resolver de izquierda a derecha. Bueno, entonces acá tengo este producto, que es menos 1/2 cuadrado por menos 1/2 ocupa aquí. A ver, me escribieron al chat. No. Profe, no sé si es mi internet, pero se escuchó cortado. Sí, se lo cortó, único que- ahora está bien, pero sí se cortó hace rato. A ver. Bueno. Ahora- Ahora lo que voy a hacer, voy a cambiar ¿Ahora se escucha bien? Sí, Ahora sí, profe. Bueno. Sí, igual voy a cambiar acá. Voy a cambiar la red. Este. ay, ¿Me escuchan ahí bien o no? ahí sí. Bueno, digamos acá entonces. Si no se escucha, me avisan y cambio en la red. Bueno, entonces acá, ¿qué propiedad podemos ocupar? Menos Ahí- 1/2, tengo elevado. Ahí Yamila dice sumar los exponentes. A ver. Sí, la propiedad sería el producto de potencias de igual base, ¿no? En donde, como dice Yamila, se suman los exponentes. 2 más 3 es igual a 5, ¿sí? Entonces ya tendría este corchete o este paréntesis que coloqué en azul, ¿no?
dividido, y tengo la raíz cuadrada de 1/4 elevado a la cuarta por 1/4 elevado al cuadrado, ¿sí? Que es exactamente lo mismo que en la anterior. Entonces también puedo ocupar el producto de potencias de igual base, donde la base es 1/4 y donde sumo los exponentes de la siguiente manera. 4 más 2 es 6. Ya lo voy a colocar directamente por cuestiones de espacio, ¿sí? 4 más 2 es 6. Y bueno, luego sigo, no tengo que confundir, ¿no? Este término, ¿sí? Y ahora continúo con el otro. Menos 1 a la cuarta, ¿cuánto me da? 1, profe. 1 positivo, ¿no? Bien, este era por productos de potencias de igual base. Entonces, base negativa, exponente par, resultado positivo. Y ahí tendría, voy resolviendo, ¿no? Bueno, ahora sigamos abajo. Tengo un sexto. Y ahora sí. Tendría, voy a volver a colocar lo mismo, menos 1/2 a la quinta dividido esta raíz. Y ahora sí, puedo distribuir este exponente, ¿no? Con el numerador y el denominador en virtud de la propiedad distributiva de la potencia respecto al producto, y tendría 1/6 sobre 4/6 menos 1. ¿Sí? Esto es por la distributiva de la potencia respecto al producto. Así podía escribir más pequeño yo. Siempre escribí re grande. Bueno, voy a bajar ahora. Sigamos. 1/6. Y ahora tengo, puedo distribuir. También puedo distribuir esto. Directamente aquí, como tengo la misma propiedad, voy a hacerlo en el mismo paso, ¿sí? Espero que no nos confundamos con esto. 1 a la quinta dividido vamos a hacer algo acá porque si no me voy a confundir con el signo. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Como yo tengo menos 1/2 a la quinta, tendría una base negativa, exponente impar, resultado negativo. Entonces ya el resultado va a ser negativo. ¿Sí? Sería 1 a la quinta sobre 2 a la quinta. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con este paso? A ver. Creo que no, ¿no? ¿El menos qué está marcando? ¿Que todo es menos o que solo el Claro, uno? claro, lo que pasa es que sí, miren, yo lo voy a colocar acá. Si no, lo que podrías hacer, Mayra, es que Sí. en realidad, viste, como es menos 1/2, Ujú. escribirlo menos 1/2 como menos 1 por 1/2. Y ahí distribuyes el exponente 5, ¿bien? Ah, claro, para que quede más claro para ellos, ¿no? Sí. Sí, ahí al costado, sin hacerlos, y pone ahí el resultado, ¿no? Directamente. Gracias. Sí. Acá voy a colocar menos 1/2 a la quinta, ¿sí? Yo sé que menos 1/2 lo puedo colocar como menos 1 por 1/2, ¿sí? Si no, menos 1/2 lo puedo colocar como el producto de menos 1 por 1/2, y todo esto elevado a la quinta. Ahora, como la potencia distributiva respecto al producto, esto me queda menos 1 a la quinta por 1/2 a la quinta. Entonces, menos 1 a la quinta es menos 1, base negativa, exponente impar, resultado negativo. Y ahora sí tengo 1 a la quinta dividido 2 a la quinta, porque distribuyo esta potencia respecto del cociente, y finalmente me queda menos 1 por 1 sobre 2 a la quinta es 32. ¿Sí? Entonces, finalmente esto me queda menos 1 sobre 32. ¿Sí? Porque multiplico estas fracciones. Menos 1 por 1 es menos 1, y 1 por 32 es 32. Entonces, finalmente es menos 1 sobre 32. Por eso yo lo que quería colocar era, yo ya sé que lo que estaba haciendo era, ya sé que el resultado es negativo, entonces ahora directamente hago 1 a la quinta sobre 2 a la quinta, que me da 1 sobre 32 negativo.
Sí, en base es que, ¿por qué cree que la ponga así, viste? La expresión como -1 por un medio. Es que ahí se puede visualizar fácilmente que, fíjense qué pasa con el -1 si tiene exponente impar. Siempre da negativo. Pero ¿qué pasa si al -1 lo elevan a un exponente par, por ejemplo el 4? ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser positivo o negativo? Como en este caso. Exactamente. Es Positivo. positivo. Bien, exactamente. Positivo. Entonces ahí ustedes pueden darse cuenta de que si tienen un número negativo y el exponente es impar, va a quedar menos. Y si tienen un número que es positivo, perdón, un número negativo con un exponente par, va a ser positivo. ¿Bien? Más que Pero nada- en el caso ese, porque tiene un menos antes del paréntesis, eso ya cambia todo. No, el número negativo, ahí, perdón, ahí está. No sé si quiere escribirlo en forma genérica, Mayra, ahí al costado. Ponelo ahí como -a elevado, y ahí hace como el... es verdad, eso no está en la parte teórica, pero sí, no sé si me entendés, Mayra. Sí. Bien. Pasa que por ahí si uno les coloca el menos, ellos piensan que es negativo. Mm, La n sería, ¿no? sí, Si yo tengo a que es positivo y n es par, ¿sí? Si yo tengo una base positiva y n par, el resultado, o sea, la n es positivo. exactamente. Ahora, ¿cuál serían las otras combinaciones? Que yo tenga a positivo y n impar, ¿sí? Y el resultado sigue siendo positivo, porque esto es como si yo estuviera escribiendo, trabajando con la potencia de natural, y ya vamos a ver un ejemplo de cada uno. La otra combinación es que yo puedo tener a negativo y n par. Cuando tengo una base negativa y un exponente par, a la n sigue siendo positivo, o sea, el resultado total. El único que cambia es cuando yo tengo a negativo y n impar, y ahí tendrías todas las posibles combinaciones. Cuando tengo a negativo y n impar, ahí a la n es negativo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo tengo, ejemplo para este caso, ¿no? Tengo un a positivo y un n par, por ejemplo, 4 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16, positivo, ¿sí? En el caso, por ejemplo, que yo tengo un a positivo y un n impar, por ejemplo, 2 al cubo, a positivo y n impar. Esto es 8 positivo. En el caso de que yo tenga a negativo y n par, por ejemplo, -1 a la cuarta, ¿sí? Por definición de potencia, esto es igual a multiplicar 4 veces -1. O sea, así. ¿Sí? Y entonces acá, cuando yo tengo el producto de números enteros, -1 por -1, menos por menos se me hace más. Entonces, esto que está acá va a ser 1 positivo, porque menos por menos más. ¿Se acuerdan de la regla de los signos del amigo, del enemigo, que el enemigo de mi enemigo es mi amigo y así? Bueno, menos por menos más. Y este se me hace más también. Entonces 1 por 1 me da 1 positivo. Entonces cuando yo tengo una base negativa y un exponente par, el resultado es positivo. En cambio, cuando tengo una base negativa y un exponente impar, ¿sí? Esto por definición de potencia es multiplicar -1 por -1 por -1, y aquí, en virtud del producto de enteros, este se me va a hacer 1 positivo, pero 1 por -1 es 1 negativo, porque más por menos, menos, por la regla de los signos, ¿sí? Entonces, esto sería lo que tendríamos que considerar, ¿sí? Que yo se me pasó que no me había dado cuenta, que no lo hemos visto en la teoría, ¿sí? Cuando tengo una potencia, de nuevo, base negativa, exponente par, resultado positivo. Base positiva, exponente impar, resultado positivo. Base negativa, exponente par, resultado positivo. El único caso que es negativo es cuando la base es negativa y el exponente es impar, que es en el caso este que estábamos trabajando.
tengo una base negativa menos un medio y el exponente es impar. Entonces yo ya sé seguro que el resultado va a ser negativo. ¿Sí? Bueno, no sé si hay alguna duda o con eso respondí la pregunta. A ver. Profe, yo tengo una duda, pero no es del tema mental, como si. A ver, ¿cuál es tu duda? ¿La matemática para informática es diferente a esto o en qué se basa más o menos? Ay, no sé si profe sí sabe bien los temas que dan en matemática para informática, pero son parecidos, pero como ella les comentaba, tienen el enfoque para informática. Eso es lo que puedo decirte. Es Claro. parecido, los temas creo que agregarán uno que otro, pero el enfoque es un poco diferente. No sé, profe, si usted quiere agregar algo respecto, si sabe un poco más de lo que tratan en esa materia. Bueno, yo justo las cursé cuando estaba junto al profesorado de matemáticas, así que no te puedo decir, pero cualquier cosa te puedo informar con el, ¿cómo se dice? Con el SOE. Claro, con el SOE pregunta ahí que te digan el programa de la materia, que es, ¿cómo se llama? Matemática para informática, ¿no? Pedís el programa y ahí ya te dice detalladamente los temas que tienes, ¿bien? Esa materia. Bueno, gracias. Sí, lo que sé que tiene lógica, eso sí lo sé. Ah, sí. Sí. Bien, bueno, sigamos. Bueno, acá no hay problema porque esto es como de naturales, ¿no? Es 1 y, uy, ¿cuánto es 4 a la sexta? Si alguien me puede calcular, por favor. 4096. Gracias, 4096. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora seguimos. Este es un sexto por, y ahora tengo que continuar, tratar de trabajar con esto. Bueno, acá tengo un cociente y tengo una raíz, entonces puedo distribuir la raíz respecto al cociente, ¿no? Y me quedaría raíz cuadrada de 1 sobre raíz cuadrada de 4096. Si alguien me puede calcular raíz cuadrada de 4096, se lo agradezco. Esto es por distributiva. Eh, 64, sí. Ah, muchas gracias. 64. Bien, entonces tendría uy, tengo que hacer con negro. Tendría un sexto por menos 1 sobre 32 dividido, raíz cuadrada de 1 me da 1, ¿no? Sobre 64 menos 1. Entonces la importancia de separar en términos, que de nuevo tengo que recordar que esto yo no lo puedo juntar, ¿no? ¿Está? Ahora sí, sigo operando un sexto por, y ahora sí, al fin, tengo el cociente entre dos fracciones, ¿sí? Tengo el cociente entre dos fracciones. Puedo hacer lo siguiente, yo lo que hago, lo que me ha servido a lo largo de la vida, para no confundirme con el signo, es considerar el signo primero y luego opero como si fueran números positivos. O sea, si yo tengo una fracción negativa, ¿sí? Y la divido por una fracción positiva, el resultado de todo esto, ¿cómo será? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Entonces ya directamente le coloco el signo y ahora opero, ¿sí? Como si fueran números positivos. Entonces digo, ¿cómo dividíamos fracciones? Hacíamos en la parte del numerador, tenemos el producto cruzado, o sea, 1 por 64, y en el denominador también 32 por 1, ¿sí? Menos 1. Entonces seguimos y digo, un sexto por, ahora 1 por 64 es 64 y 32 por 1 es 32 menos 1, ¿sí? Ya voy a colocar las propiedades. Luego tendría un sexto por, y ahora sí, tengo 64 sobre 32 menos 1.
pero para trabajar con esto yo al menos me doy cuenta que el 32 es el doble de 64, o el 64 es la mitad de 32. Entonces acá puedo simplificar, ¿sí? Puedo simplificar, puedo sacarle la mitad a cada uno, al 32, puedo sacarle el 32avo en realidad, ¿no? Puedo dividir 32, voy a hacer así, miren, para que no se confunda. Voy a hacer acá un asterisco. Y voy a colocar acá el asterisco y vamos a hacer menos 64 sobre 32. ¿Sí? Esto es igual a menos 64 sobre 32. Lo puedo dividir a ambos por 32. ¿Sí? Lo divido ambos por 32 porque esto vale 1. ¿Sí? Esto vale 1. Entonces no hay problema en que yo divida a menos 64 sobre 32 sobre 32 dividido 32 sobre 32. Entonces me quedaría aquí menos 64, la profe dijo que puedo simplificar así, ¿verdad? Derecho, o sea, denominador con denominador y numerador con numerador. Esto me quedaría menos 64 dividido 32, ¿cuánto es? Menos 2, ¿verdad? 2. Sobre 1. ¿Está correcto esto, no? Voy a seguir aquí. Esto me quedaría menos 2, menos 1, y finalmente tengo un sexto por menos 2, menos 1, menos 3, y finalmente aquí tengo un producto entre un sexto y menos 3, entonces digo que esto es 1 por menos 3 sobre 6, en virtud del producto de fracciones, porque puedo ver al menos 3, puedo expresarlo así, ¿no? Entonces, para multiplicar esto, digo 1 por menos 3, que es el producto de los denominadores, y el producto de los denominadores, sería 6 por 1. Y finalmente esto me queda menos 3 sobre 6. Puedo simplificar acá, o sea, cuando se acuerdan que ustedes simplificaban así en el secundario, decían, bueno, acá le saco la tercera, me queda 1, y la tercera me queda en 2. Bueno, esa simplificación está sustentada en esto, ¿sí? De yo tener menos 3 sextos y lo divido, ¿sí? En este caso, en 3 tercios, ¿sí? Entonces, es lo mismo, o sea, la simplificación se basa en realizar estas operaciones, ¿no? Y aquí me quedaría menos 1 y 6, 2. ¿Sí? Es lo mismo, o sea, si ustedes quieren hacer la parte larga o directamente simplificar así, con como les dieron en el secundario, y me queda menos 1/2. No sé si, y quedaría acá, ¿sí? No sé si hay alguna duda o algún paso que ustedes digan, miren, no entendí lo que hizo acá. Así volvemos. Lo de la simplificación de eso de menos 3 sobre 6 dividido eso, la forma larga, ¿hay que hacerla sí o sí o es opcional? No, esto ya no. En la forma larga no. Si ustedes se guían simplificando así, simplifican así. Okay. Estábamos viendo porque capaz, yo digo, simplificamos así, capaz alguno dice, ¿qué está haciendo? Entonces, esa simplificación se sustenta en esto, ¿no? En realidad es como encontrar fracciones equivalentes, que nosotros de secundario trabajamos con las fracciones equivalentes, que las obtengo multiplicando el numerador y el denominador por el mismo número, o dividiendo el numerador y el denominador por el mismo número. Así obtengo una fracción equivalente. Porque si yo, en este caso, si yo divido a menos 3 dividido 3 y a 6 dividido 3, obtengo menos 1/2, que es una fracción equivalente a esta. O sea, decir menos 3 sextos es lo mismo que decir menos 1/2. ¿Cómo las obtuve? Dividí esta fracción dividido 1, que es lo mismo decir que dividí el numerador en 3 y el denominador en 3. O sea, son muchas formas equivalentes de ver lo mismo. Si ustedes los ven y no se confunden con esto de simplificar así, directamente lo hacen de esta manera, ¿sí? A ver, no sé si alguien me escribió al chat 64. Ajá. Bueno, no sé si hay alguna duda o en algún paso, en alguna línea
que digan, esto no me cierra. Bueno, vamos a ver otro para ver realmente cómo trabajamos. Lo que no me preocupa, pero para que veamos de nuevo es el tema de lo que nos había marcado Profesil acerca de la potencia, ¿no? Que la verdad es que no me di cuenta que no estaba en la teoría, ¿sí? A ver, les voy a mostrar el práctico y ustedes van a elegir cuál quieren hacer, ¿sí? Lo voy a sacar un poco el zoom porque evidentemente tiene mucho zoom. Ahí está. Ahí están todos. El que ya realizamos es el D, ¿sí? ¿Cuál quieren realizar ahora? Tienen todas estas opciones. Ahí están preguntando El algo F. en el chat. Ajá. Mayra. A ver. Profe, ¿se puede directamente simplificar el menos 64 sobre 32? Sí. ¿Cómo lo hacemos? Así. A ver, vamos a ir a la parte donde teníamos que simplificar. Acá, ¿sí? Sí, directamente yo tengo acá, esta era la forma larga, y la forma corta sería menos 64 dividido 32, sí lo puedo simplificar, sabiendo, ¿no? Que esto me va a dar un número negativo, entonces digo, le saco la 32 a 32, me queda 1, le saco la 32 a 64 y me queda 2. Entonces menos 2, porque yo ya sé que esta fracción es negativa, entonces no me va a cambiar el signo, ¿no? Pero sí los valores. Capaz a ustedes les cuesta capaz un poco ver que si le saco la 32 a 64 me queda 2. Ustedes quizás hacían esto, ¿no? Decían, le saco la mitad a 32 y me va a quedar 16. Y la mitad acá a 64 me queda 32. Le saco la mitad a 16 me queda 8. La mitad de 32 me queda 16. Le saco la mitad a 8 me queda 4. La mitad de 16 me queda 8. La mitad de 4 me queda 2. La mitad de 8 me queda 4. La mitad de 2 me queda 1. Y la mitad de 4 me queda 2. Y tendría igual a 2 sobre 1. Menos 2 sobre 1, que es menos 2. ¿Sí? O sea, podemos simplificarlo así o podemos simplificarlo directamente sacándole la 32 a 32 y la 32 a 64, ¿sí? Como ustedes lo vean mejor. Ahí, bien, ahí está. Bueno, el Marcial dice E. A ver, ¿cuál será el E? ¿Qué hora es? Ok. Otro escritorio. Con los números decimales. Bueno, este es el E. Voy a tratar de escribir un poquito más chiquitito. Bueno, yo creo que lo conveniente acá, antes de empezar a trabajar directamente con esta operación, es transformar, ¿no? Todos los números decimales lo vamos a transformar a fracción para poder operar mejor. Entonces, cálculo auxiliar, vamos a transformar primero el 0,5 y ustedes van a decirme cómo, ¿sí? ¿Cuál es la expresión fraccionaria de 0,5? 5 sobre 10. Ok, muy bien, ¿sí? Era colocar en el numerador el número como está, sí o sin coma, y en el denominador colocábamos la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales tenga el número 5 décimos. Podemos simplificar esto, lo hagamos de la forma que ya sabemos de secundaria. Le saco la quinta acá a 1 y me queda a 5 y me queda 1, le saco la quinta a 10 y me queda 2. Cuando yo digo le saco la quinta a 5, es dividir 5 dividido 5, 1. Cuando yo digo le saco la quinta a 10, es porque estoy haciendo 10 dividido 5 y me queda 2. ¿Ok? Y esto es igual a 1/2. Bueno, ya tengo el del 0,5. Vamos al siguiente, que es el 0,3 con periodo en 3. ¿Cuál es la expresión fraccionaria de este número decimal? 3 novenos. 3 novenos, ¿sí? En el numerador coloco el número, como no tengo parte entera, y luego, bueno, en el denominador coloco tantos 9 como cifras periódicas tenga, en este caso 9. Lo mismo, ¿no? Puedo simplificar el 3 novenos. ¿Cómo simplifico?
le saco la tercera 3, o bien divido al 3, divido 3, me queda en 1, le saco la tercera 9, o bien divido el 9 dividido 3 y me queda en 3, y esto es igual a 1/3. Bueno, vamos al siguiente, que es este que está acá. Este que está acá. ¿Anda para allá? 1,46 con Para allá, periodo en para 6, allá. solo en 6. ¿Cómo sacamos la expresión fraccionaria de este número? Serían 146 menos 14 sobre 90. Ah, muy bien. En la parte del numerador coloco el número como está, sin coma, sin nada. Le resto toda la parte que no, todas las cifras del número que no es periódica, o sea, menos 14. Y coloco en el denominador tantos 9 como cifras decimales periódicas tenga y tantos 0 como cifras decimales no periódicas tenga. Entonces ahora yo voy a usar la calculadora porque a mí esto de restar así no me sale muy rápido en mi mente. 146 menos 14 es 132. Si me equivoco, por fin me avisan. 132 sobre 90. ¿Y podés simplificar el 132 con el 90? 132 y 90 son divisibles por algún número en común. A por 3. 2. Por 2. Por 2 también, ¿no? Bueno, hagamos por 2. Aunque no sé si me conviene. Lo dejemos ahí, pendiente, y después veamos si nos conviene, ¿sí? Por 3 también es divisible 132. Sí, ¿no? Sí, da 44. Okay. Bueno, lo simplifiquemos y después cualquier cosa vamos a utilizar la representación que más nos convenga. Y este me queda 30, ¿no? 44 sobre 30. Bueno, sigamos con el siguiente. 2,4 periódico. ¿Cómo paso a fracción 2,4 con periodo en 4? ¿Qué coloco en el numerador? 24. 24. ¿Qué más? Menos. Sobre Menos 2. Menos 2 sobre 9. Sobre 9. Muy bien. 24 menos 2 es 22. Y bueno, noveno creo que no puedo hacer nada ahí, ¿no? 22 novenos. Y luego, por último, al fin, 0,3 con periodo en 3. 0,3 con periodo en 3. Esto me queda 3. Ya lo tengo. Acá está, 1/3. Sí, ya lo tengo, es 1/3. Bueno, entonces ahora sí, teniendo todo esto, estos cálculos previos, vamos a abordar este problema. Esto es igual a 0,5, dijimos, voy a tener que hacer más abajo. 0,5 es un medio, entonces coloco un medio elevado al cuadrado. Más 0,3 periodo en 3 es 1/3. Por 1,46 periodo en 6, que es, ¿dónde está? 44 treintavos. ¿Sí? Listo. Y ahora lo tengo que dividir en 2,4 periodo en 4, que es 22,9, más, 0,3 periodo en 3, que es 1/3. Y todo esto elevado a la menos 1. Bueno, ahora sí, podemos empezar a trabajar. Bueno, lo primero que tenemos, siempre que tengan un cociente, trabajen primero con el numerador y hasta que ya no puedan trabajarlo más, ¿sí? Y luego trabajan con el denominador y luego consideran la fracción. Entonces ahora vamos a trabajar con el numerador, ¿sí? Recuerden que aquí dentro del numerador tengo dos términos, ¿no? Que no puedo mezclar, o sea, no puedo hacer esto más esto, ¿sí? Primero tengo que trabajar con este, luego trabajar con esto y recién los voy a sumar. Bueno, acá lo voy a hacer más rápido. Por la propiedad distributiva de la potencia respecto del cociente, esto va a ser 1 al cuadrado, que es 1, sobre 2 al cuadrado, que es 4, ¿sí? Más, y ahora, bueno, voy a multiplicar esto.
como tengo dos fracciones, multiplico numerador con numerador, 1 por 44 me queda 44, y 30 por 3, ¿sí? Me va a quedar 90. ¿Sí? Y ya tengo mi numerador expresado como la suma de dos fracciones. Y ahora, bueno, voy a volver a copiar esto, así ya me queda solo sumas. Todo esto elevado a la menos 1. Bien, ahora, bueno, voy a hacer acá otro cálculo auxiliar. Voy a realizar 1/4 más 44 sobre 90. ¿Cómo les resulta a ustedes más fácil realizar la suma? Así la realizamos de esa manera. ¿Cómo aprendieron en el secundario? ¿Cómo les resulta más fácil? Con el algoritmo, esto de buscar un denominador común entre estas dos fracciones y decir, buscar sería un múltiplo común entre 4 y 90 y luego hacer el algoritmo, o de alguna manera que las profe les explicó anteriormente. Hola. La manera de A por D menos menos C por B igual a B por D. ¿Entiendes? Okay. Entonces sería 4 por 90, ¿verdad? No, sería 1 por 40 más 4 por 44 sobre 4 por 90, creo. Claro, 4 por 90 acá, sí. Sí, así. Sí, y acá sería 1 por 90 más 4 por 44. Sí. Sí, ¿no? Bien, bueno, vamos a usar ese entonces, ¿sí? Porque el compañero dijo eso. Alguien escribió común denominador. Bueno, esto es lo mismo que el común denominador. Bueno, no es lo mismo. Pero bueno, vamos a utilizar diferentes formas entonces. Cuando vayamos a hacer las sumas, ¿sí? Dependiendo de la cual les guste a ustedes, ustedes suman como están acostumbrados. Esto sería 90 más 44 por 4 sería 4 por 4, 16, 4 por 4, 16, 17, 176. Y 4 por 90 sería 360. Ahora 176 más 90 es 6, 6, 266. Sí. Sobre 360. ¿Sí? 266 sobre 360. Si hay algún error, me avisan, ¿no? Y acá, bueno, si puedo simplificarlo, vamos a hacerlo de la manera más fácil, que creo que es sacando la mitad. 266 dividido 2 es 133, sacándole la mitad, y este me quedaría en 180. Y 133, ¿será divisible por 2? No. ¿Será divisible por 3? No. Por 4, no. Por 5, obvio que no. Bueno, pareciera que el 133 lo puedo dejar ahí nomás, ¿no? Entonces, esta suma es 133 sobre 180. Y ahora, sobre esta suma, que es 22 novenos más 1/3. Y ahora vamos a hacer la forma del compañero, que él está acostumbrado a trabajar con el denominador común. Entonces ahora vamos a hacer la forma del compañero, que dice, denominador común entre 9 y 3, 9, y él usa el algoritmo, supongo que es 9 dividido 9, es de 1 por 22, 22, más 9 dividido 3, de 3 por 1, 3. Y me queda 25 novenos. A 25 novenos le puedo sacar la tercera, no, queda ahí nomás, 25 novenos. Bueno, listo. Ahora, vieron que comencé aquí, trabajé con el numerador, trabajé con el denominador, y me quedó, ahora sí, en el numerador una fracción, en el denominador una fracción, ¿sí? Lo que le decía a la profe Sil, que tienen que tener
muy en cuenta es esta raya de fracción. Esto significa que tengo la división entre esta fracción y esta fracción. La raya principal es esta que está acá, ¿ok? Entonces ahora vamos a dividir dos fracciones, ¿sí? Algunos utilizan de los extremos y los medios, otros lo pueden colocar de manera horizontal. Eso también es optativo, ¿sí? A mí me gusta más colocarlo de manera horizontal porque ahí sí que no me confundo. Pero ahora hagamos la de los extremos y los medios, ¿sí? Donde el numerador va a ser el producto de los extremos, o sea, lo que están para afuera, sería 133 por 9, ¿sí? Sobre el producto de los medios. El denominador va a ser el producto de los medios, 180 por 25. Y todo esto a la menos 1. Bueno, ahora sí voy a usar mi calculadora. Y voy a hacer 133 por 9, que es 1197 sobre 180 por 25, que es 4500. Todo esto a la menos 1. ¿Sí? Profe, ¿Sí? en casos como este, que el resultado queda un número muy grande y cuesta simplificar, digamos, conviene haber simplificado antes, ¿no? Puede ser, pero no sé, creo que no se puede simplificar más. Por ejemplo, no se puede simplificar más. El 180 con el 9. Ah, vos me decís, tenés razón. Sí, Claro, acá o sea, no. yo digo porque si se lo hace así da un número muy grande y a los números grandes cuesta más simplificarlos, digamos. Bueno, tenés razón, hagamos como dice el compañero, hagamos acá un cálculo auxiliar. Sí, gracias chicos, porque a veces lo bueno de trabajar así entre todos es que lo que piensa uno no piensa el otro. Entonces muchas veces nos dan ideas buenas para obtener un resultado más cómodo, como dice. Tengo esta división de fracciones, entonces lo que él dice es simplificar esto, o sea, simplifiquemos esto para que nos quede más cómodo, ¿sí? Le saco la novena, 9 me queda 1 y me queda en 20. En 20. ¿Sí, no? En 20. Sí, profe. Entonces tendría, ahora tengo que dividir estas fracciones donde el numerador va a ser el producto de 133 por 1 y el denominador va a ser 20 por 25. Y 20 por 25 es 500. Bueno, me quedó un poquito más chiquito, es verdad, ¿no? Me conviene. Entonces esto tendría 133 sobre 500 a la menos 1. Bueno, y ahora, ¿qué significaba esto, esta notación a la menos 1? ¿Recuerdan o no recuerdan? Dábamos vuelta, puede ser, porque Claro, es negativo. en nuestro lenguaje así criollo lo damos vuelta, ¿no? Esto significa Invertir. el recíproco de 133 sobre 500, que, bueno, sabemos, como dice su compañero, que es simplemente intercambiar, ¿no? El denominador pasa a ser numerador y el numerador pasa a ser denominador, y terminaría ahí, ¿sí? Creo que no tienen divisores comunes estos, así que terminaría ahí. Bastante, ¿no? Pero se van a entretener hoy con todos los ejercicios que tienen que realizar. Algunos consejos para abordar las resoluciones. Primero, hago las conversiones aparte. Si yo me pongo a hacer las conversiones, mi ejercicio se me va a hacer una cosa enorme, me voy a asustar y no lo voy a hacer. Entonces, las conversiones de los números decimales a fracciones lo hacen aparte, ¿sí? A las sumas de fracciones también traten de hacerla aparte, ¿sí? Porque si no, se hace tedioso y puedo confundirme, ¿sí? Entonces si tengo un cociente, trabajo primero con el numerador, luego con el denominador, hasta reducirlos a una división de fracciones, como en este caso, ¿sí? Y todos los cálculos traten de hacerlos aparte, para tratar de ser prolijos y ordenados, no olvidarme de nada y no confundir números y no confundir signos, ¿ok? Esas serían, desde mi experiencia, las recomendaciones. Si ustedes seguían haciendo todo acá, genial, pero al menos yo me guío más haciendo así por aparte, ¿sí? Bueno, ya son 58. No sé si
profe, si usted dice que haga otro o dejo acá y continuamos mañana. Sí, creo que ya dejamos acá porque ya son en 58. Ok. Cualquier cosa, no sé si podés volver al archivo anterior. A ver. Uy, yo Quería ver justo ahora comparto. A ver. Al práctico. No, lo que resolviste, ¿viste? Al anterior creo que era. Ah, la Sí. pizarra anterior. Sí, sí. Listo. Este. A ver. Un ¿En poquito qué más parte? arriba. A ver. Ahí está. Bien, ahí donde dice raíz cuadrada de 1/4 elevado a la sexta. Fíjense que también lo pueden hacer como 1/4 a la sexta y eso elevado a la 1/2. Ah, es verdad, aquí. A ver, ahí lo muestra Mayra. Por ahí eso Acá. facilita un poco más los cálculos también. Es verdad. Acá, directamente acá. Ya te doy papi, para. Claro. Vamos a hacer abajito. La profe dice así, miren. Yo tengo 1/4 a la sexta y tengo la raíz. Entonces, en vez de hacer la distributiva aquí, toda la cosa que nos llevó bastantes pasos para obtener 1/64, entonces ya dice más rápido es a la sexta, y recordemos que a la raíz cuadrada la puedo colocar como la potencia de 1/2. Directamente entonces sería 1/4 por 6 por 1/2, que es igual a 3. Entonces, todo esto, ¿no? Entonces terminaría teniendo 1 al cubo sobre 4 al cubo, y esto es 1/64. Entonces, de manera más efectiva y rápida y económica, obtengo el mismo resultado, 1/64, y aquí fíjense que todo este cálculo me dio también 1/64. Es más fácil. Sí, eso le quería mostrar justamente por eso, viste, los pasos que lleva. Y también es otra propiedad, bien, en este caso de la raíz, bien, que se la puede escribir como un exponente fraccionario. Y ahí tenemos potencia de potencia. Sí, eso nomás sería, le quería decir. Me había quedado ahí. Pensé que alguno de los chicos le iba a decir, bueno, pero...